Listo, entonces vamos a realizar el examen. Y a ver, del examen, hasta donde sé las preguntas estaban aleatoriamente, entonces las voy a poner tal como las tengo aquí. Y tenemos que, a ver, la pregunta uno era, eh, da o encuentra una transformación que vaya de R2 a R2, tal que el kernel de la transformación sea igual a la imagen de la transformación. Suena complicado, pero aquí usualmente lo que se hace es que piensas primero en un conjunto que quieres que sea tu kernel y tu imagen a la vez. Y a partir de ahí la vas construyendo. Entonces, aquí ayuda mucho la intuición geométrica que tienes de R2 y las distintas transformaciones que te deforman el plano. eh, y a partir de eso, a ver, ¿qué es lo que yo voy a querer? Entonces, queremos que el kernel de T sea igual a la imagen de T igual al eje X. ¿Sí? Lo que quiero es que mi imagen sea únicamente el eje X y a su vez el kernel también sea el eje X. ¿Y eso qué implica? Yo voy a afirmar que, ¿y cómo elijo esta transformación? Si quiero que mi kernel sea el eje X, pues tengo que ver que para cualquier vector que tenga entrada, eh, que tenga su segunda entrada igual a cero, me vaya a dar al vector cero. Entonces, eso quiere decir que necesito que la parte de y se anule. Eso para empezar. Y la otra es que necesito que toda esta parte de la imagen, como quiero que únicamente sea mi eje X, eso me va a implicar desde el inicio que aquí tiene que haber un cero, ¿no? Eso sí, lo primero. Si quiero que mi imagen sea el eje X, necesito anular mi segunda entrada. Y después, ¿cómo me aseguro de que el kernel sí sea el eje X? Pues aquí necesito poner una Y. Y por gustos, nada más le voy a poner un menos, pues porque me gusta más así. Y ahora sí, yo afirmo que esta transformación es la que hace lo pedido. Y pues hay que ver que realmente pasa lo que necesito. Entonces, ¿quién va a ser el kernel de T? Pues el kernel de T van a ser, ya sabemos que por definición van a ser todos los Bs en R2, tal que T de B es igual a cero. Entonces, si B está en el kernel, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que T de X, Y, asumiendo que B es igual al X, Y, pues va a ser menos Y, cero igual al cero cero. ¿Y esto cuando va a ser, bueno, esto cuando se va a hacer cero? Pues esto va a ser cero sí y solo sí, pues se tiene que cero es igual a Y.
Eso quiere decir que pues esto va a pasar cuando es un elemento del eje X. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el kernel de t va a ser igual a los xy's que van a estar en R2, tal que y es igual a cero. ¿Queda claro? Esto es por un lado. Ahora, por otra parte, pues queremos ver qué pasa con la imagen. Pero tal como está definida nuestra transformación, tenemos que pues la imagen de t van a ser aquellos vectores en R2, tal que, aunque aquí diga menos y, esto sigue siendo la primera entrada. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues van a ser aquellos vectores al que y es igual a cero. O sea, aunque tengamos que aquí, ahí vamos a ocupar este de aquí. Aunque tengamos que aquí dice y, esto forma parte de la primera entrada de mi producto cartesiano. Por lo tanto, esta y de aquí se refiere a esto, a la segunda entrada. Y ya con eso, pues podemos concluir que por lo tanto la imagen de t es igual al kernel de t. ¿Sí? Y así era el primer ejercicio. ¿Queda claro? ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a cambiar de hoja. Si se dan cuenta, influye mucho toda esta parte geométrica de R2, porque como les digo, o sea, ya cuando yo digo, quiero que mi imagen sea tal conjunto y mi kernel también, ¿qué pasa? Yo quería que mi imagen fuera y mi kernel fuera esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, a partir de transformaciones que ya conozco, necesito aplastar eh, mi, todo mi plano únicamente a estos puntos, pero de forma que únicamente cuando yo le aplique la transformación a esta línea que ahora coloreé de azul, se comprima en el cero, pero cuando yo le aplique eh, la transformación a un punto acá, lo comprima aquí. Entonces es parte de estar jugando con esa intuición geométrica que tenemos de R2. Entonces, ese es el primer ejercicio del examen y el segundo era el del que las transformaciones lineales inyectivas preservan la independencia lineal. Entonces, dos, tenemos CAT que va de U a B, lineal e inyectiva. Entonces, queremos ver que
Este, si tenemos un conjunto de vectores Li, queremos ver que aplicar la transformación a todo ese conjunto sigue siendo Li. Esta es nada más la ida de uno de los ejercicios de la tarea y ya lo habíamos visto. Entonces vamos a trabajarlo rápido. Pues primero supongamos que T es lineal e inyectiva. Y como queremos probar que T aplicado a todo el conjunto S es linealmente independiente, pues hay que dar una combinación lineal igual al cero del espacio vectorial y hay que ver que los escalares son ceros. Y sea, pues desde alfa 1, T aplicado B1, más hasta alfa n de T aplicado a Bn igual al cero de B. Lo que queremos demostrar es que estos alfas y son cero. Ahora, pues como T es lineal, ¿qué tenemos? Pues que podemos meter el escalar, ¿no? Para empezar. Pues vamos a tener que T de alfa 1 B1 más, bueno, vamos a poner aquí nuestros puntitos, más T de alfa n Bn va a ser igual al cero de B todavía. Y por el mismo argumento, por ser lineal, pues podemos unir esta suma. Vamos a tener que T de la suma desde igual a 1 hasta n de alfa i bi es igual a cero. Ahora, como T es inyectiva, ¿qué tenemos? Ay, perdón, no estoy viendo el chat, no sé si han escrito algo. Como T es inyectiva, sabemos que pues el kernel de T es igual únicamente al cero como conjunto, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que pasar que como esto es igual al cero, esto tiene que estar dentro del kernel. Entonces tenemos que la suma desde igual a 1 hasta n de alfa 1 B1, bueno, es como T es inyectiva y esta suma está en el kernel de T, tenemos entonces que eh, pues que la suma desde igual a 1 hasta n de alfa 1 esta de aquí es igual al cero de u. Sí, aquí hablamos del cero de u, ¿por qué? Porque el kernel, acuérdense que es un subconjunto del primer espacio vectorial desde el cual estamos aplicando la transformación. Y nuestra transformación va desde u hasta b. Y ahora con esto, ¿qué pasa? Tenemos una combinación lineal del cero a partir de los escalares alfa cis y los bis y como pues nuestro conjunto y como S es linealmente independiente, pues tenemos que alfa i es igual a cero para toda i en nuestro conjunto de índices. Y ya, por lo tanto, T aplicado a S como conjunto es Li. ¿Sí? Ya que ya llegamos a que nuestros escalares desde el inicio de nuestra combinación lineal son cero. ¿Qué ocupamos? Ocupamos que era inyectiva para igualar, bueno, para ver que como este elemento formaba parte del kernel, entonces forzosamente tenía que ser el cero. Entonces la inyectividad la ocupamos aquí para igualarlo al cero.
Y pues al ser linealmente independiente, pues eso nos dio esta igualdad aquí. ¿Dudas? Ahora sí viene entonces el tercer ejercicio, que creo que fue uno de los que más se complicó en el examen. Sea B igual al espacio de matrices de n por n con coeficientes reales y Q eh, una matriz del espacio vectorial invertible. Y entonces tenemos que ver en qué caso si es transformación lineal y en qué caso no. Entonces, pues el primer caso es que si aplicamos Tx, donde X tiene que ser una matriz de n por n con coeficientes reales, esto es igual a X transpuesta menos Q por X. Y aquí, pues, el ejercicio se basaba completamente en conocer las propiedades del espacio de matrices de n por n. Y ya de a partir de ahí era cuestión de ver si era lineal o no. Pero la pregunta principal siempre se enfocó en cómo se comporta el espacio de matrices de n con n, bueno, de n por n con coeficientes reales, eh, cómo se comporta, cómo son sus propiedades, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces aquí lo que había que hacer es probar que es lineal. Entonces, afirmación, bueno, vamos a ponerle T1 de X, es lineal. Y si es lineal, pues hay que probar que es lineal. Entonces hay que hacer dos cosas. Primero hay que ver que abre la suma y luego hay que ver que saca los escalares. Hay veces que esto se puede hacer junto, esa cuestión de gustos. Pueden ver que saca el escalar y abre la suma de golpe o pueden hacerlo por partes. Vamos a hacerlo por partes para que quede más claro. Entonces, eh, primer punto, vamos a ver que abre sumas. Entonces tomamos T1 de X1 más X2. ¿Y esto quién va a ser? Pues va a ser X1 más X2 transpuesta menos Q por X1 más X2. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos que la transpuesta si entra en la suma, entonces esto va a ser X1 transpuesta más X2 transpuesta menos, y aquí tenemos que Q se va a distribuir en X1 y en X2. Entonces esto va a ser Q X1 menos, y el más de aquí va a ser menos Q de X2. Y pues como tenemos la asociatividad en todo esto, bueno, primero tenemos conmutatividad en la suma y la resta, entonces podemos intercambiar el orden de lo que tenemos aquí escrito. Y también tenemos la asociatividad. Entonces podemos dejarlo como x1t menos qx1 más x2t menos qx2. Y esto no es otra cosa más que t aplicado a x1 más t aplicado a x2. ¿Queda claro? Entonces, por lo tanto, abre sumas.
Y ahora vamos a ver qué saca escalares. Entonces, para los escalares, la transpuesta también te saca los escalares. Porque cuente que la transpuesta lo único que me hace es que me intercambia renglones por columna. No me afecta como tal a las entradas de de mi matriz y por lo tanto yo puedo sacar el escalar eh, de la transpuesta y va a seguir funcionando, va a seguir siendo la misma matriz, solo que ahora multiplicada por, bueno, va a ser la misma matriz, salvo que sacamos el escalar. Pero pues si nosotros regresáramos el escalar, seguiría siendo lo mismo. Entonces nos vamos a ayudar de eso. Entonces vamos a tomar T1 de alfa veces X y pues por definición esto sería alfa X transpuesta menos Q por alfa X, ¿no? Y justamente como los decía, pues aplicarle la transpuesta a una matriz multiplicada por un escalar es lo mismo que multiplicar el escalar y después aplicar la transpuesta. Y aquí, ay, perdón, menos, pues aquí también podemos sacar el escalar y vamos a tener que esto va a ser alfa por Q de X. Y ahora sí, con esto, ¿qué pasa? Pues podemos factorizarlo, vamos a tener alfa de X transpuesta menos Q de X y por lo tanto vamos a tener que esto va a ser igual a alfa veces T de X. Y listo. Así era el primer inciso. Y para el segundo necesitábamos dar un contraejemplo. Entonces, a ver, veamos qué decía el segundo inciso. A ver, inciso 2 nos daban T2 de X igual a Q menos X transpuesta. Y aquí pues para dar contraejemplos es pues básicamente al gusto del cliente. Lo más fácil que podríamos pensar es pues la dimensión más baja que nos es útil de las matrices 2x2. Entonces vamos a pensar en matrices de 2x2. Y primero tenemos que tomar una matriz invertible, ¿no? Acuérdense que Q tiene que ser invertible. Entonces la matriz invertible más como práctica que podemos tomar, que sabemos que es invertible, acuérdense que para que sea invertible su determinante tiene que ser distinto de cero, pues solo podríamos poner que los elementos de la diagonal fueran estrictamente distintos de cero y que los elementos fuera de la diagonal no lo fueran, ¿no? Entonces podemos pensar, eh, pues de esa forma lo más fácil sería pensar en la identidad. Entonces tomamos Q igual a la 1001. Esta es invertible, ya que su determinante es 1. Y el truco estaba en que básicamente hay que tomar AX igual a Q. Y entonces ahora sí, hay que aplicar la transformación.
vamos a tener que t de x va a ser la 1001 menos x transpuesta, pero x transpuesta, acuérdense que me intercambia los valores de la diagonal, por lo cual queda fija, y va a ser la 1001. ¿Y qué va a pasar? Pues esto no va a ser otra cosa más que pues la matriz 0, 0, 0, 0. Eso por una parte. Ah, perdón, perdón, lo estaba haciendo mal. Se me fue. Queremos ver qué es contraejemplo. Entonces, mi contraejemplo es que no abre sumas. Entonces, vamos a tomar x. Bueno, vamos a aplicar la transformación a 2 veces x. Y esto sería, eh, pues, q menos 2 veces x transpuesta. Y esto sería la 1001 menos 2 veces x transpuesta. Aquí podemos sacar el escalar. Acuérdense que esto va a quedar 2 veces x transpuesta, pero x transpuesta es igual a x y nos va a quedar 2, 0, 0, 2. Y esto nos va a regresar la matriz menos 1, 0, 0, menos 1. Esto por una parte. Y por otra parte, vamos a tener que hacerlo por separado. Entonces vamos a tomar t de x más t de x. Pero como acabamos de ver, porque lo escribí, me equivoqué y lo volví a borrar, t de x es 0, la matriz 0. Eh, Esto nos va a regresar la matriz 0. Y entonces tenemos que t de 2 veces x es distinto de t de x más t de x y por lo tanto no abre sumas. Entonces ya estamos más allá que acá. El ejercicio 4 del examen decía que si tomamos b y w de dimensión finita y tomamos u subespacio de b, necesitamos probar que si existe t lineal que va de b a w, tal que el kernel de t es igual a u, entonces pasaba que la dimensión de b menos la dimensión de w es menor o igual que la dimensión de u. Entonces, en esta prueba que había que ocupar, teorema de la dimensión, ¿no? Entonces, bueno, demostración, por el teorema de la dimensión, ¿qué sabemos? Sabemos que la dimensión de b va a ser igual a la dimensión, bueno, la dimensión del kernel, que nosotros le habíamos llamado nulidad, nulidad, bueno, null a secas de t más el rango de t, ¿no? Que esto no es otra cosa, acuérdense que la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen.
Pero ahora, como sabemos que el kernel es igual a U, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir a la nulidad justamente por quién, por el kernel, ¿no? Y como el kernel es U, pues va a pasar entonces que la dimensión de B va a ser igual a quién, a la dimensión de U más el rango de T. Ahora, pues vamos a dejar solo la dimensión de U. Entonces vamos a tener que la dimensión de B menos el rango de T va a ser igual a la dimensión de U. Y aquí vamos a aplicar algo. Vamos a aplicar que el rango o la dimensión de la imagen es menor o igual que la dimensión de W. ¿Por qué? Porque la imagen es un bueno, más allá de ser un subconjunto, es un subespacio de W. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer esa sustitución. Como la imagen de T es subespacio de W, pues vamos a tener que la dimensión de la imagen de T va a ser igual a quién. Pues, eh, perdón, va a ser menor o igual que la dimensión de W. Y sustituyendo aquí, vamos a sustituir esto aquí arriba. Nos va a quedar que entonces la dimensión de B menos la dimensión de W va a ser menor o igual que la dimensión de U. Y ya con eso acabamos este ejercicio. Y nuestro último ejercicio del examen te decía que dados dos espacios y una transformación lineal entre ellos, ahí donde lo tengo, aquí lo tengo. Ajá, que vieras que existe un isomorfismo que va del espacio de transformaciones lineales que van de U a B a las matrices de n por m con coeficientes en algún campo. Y entonces te dice que pruebes que existe y que aparte lo construyes. Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Pues repetir el proceso que hizo Adri en clase. Este isomorfismo que te está pidiendo no es otra cosa más que el isomorfismo que da Adri en clase para poder conectar lo que vienen siendo las transformaciones lineales con las matrices asociadas. Entonces, había que construir ese isomorfismo. Entonces era, pues, si toma notas, revisar sus notas y repetir ese proceso. O si llegaron a ver los videos, o checar las notas que había mandado Adri. Y ya, de ahí salía el ejercicio. Y así se resolvía el examen. Eh, Tal vez al momento de que pues lo ven, intimida porque pues es el examen. Eh, pero creo que salvo
este ejercicio que fue el que más causó confusión, eh, y el de ver que eran transformaciones lineales, eh, creo que no estaba tan pesado. O sea, no les voy a decir, si salía en menos de una hora, porque lo acabamos de hacer en menos de una hora. eh, pues por obvias razones me iba a salir en menos de una hora, ya que pues al nosotros realizar el examen, pues ponemos ejercicios que ya sabemos cómo se hacen. Entonces, intuitivamente nosotros ya sabíamos cómo se hacen, pero eh, algo les puedo asegurar es que, dado que en la tarea la mayoría de ejercicios, bueno, todos salvo el 4 eran de transformaciones lineales, entonces con que se hubieran aventado bien la tarea y estuvieran checando las clases de transformaciones lineales y las ayudantías que les estuve dando de transformaciones lineales, sí salía. Porque pues ocupamos únicamente cosas que hemos visto, ¿no? Teorema de la dimensión, eh, esta parte intuitiva de estar sacando transformaciones lineales, y ocupamos espacios que conocemos y que también hemos estado trabajando a lo largo de estos 3 meses. Entonces, por eso se tenía pensado así. Entre otros datos, ya están empezando a calificar los exámenes, los demás ayudantes. Yo estoy calificando todas las tareas, entonces ya he estado calificando algunas. eh, y hay una corrección en las tareas de que no se va a tomar en cuenta el ejercicio 4. Eso ya lo hablé con Adri, ya que el ejercicio 4 es de matriz asociada. Entonces, he estado notando que a algunos se les ha complicado eh, esa parte de matriz asociada, porque hasta donde teníamos el curso, cuando se les envió la tarea, pues teníamos que apenas, bueno, no apenas estaba viendo matriz asociada, pero no se habían hecho ejercicios como tal. Y en la ayudantía no hicimos ejercicios de matriz asociada porque estuvimos enfocados a trabajar a esta parte de transformaciones lineales. Entonces, no se va a tomar en cuenta el ejercicio 4 para eh, la calificación de la tarea. Entonces, las que ya entregué, voy a corregir las calificaciones. He entregado como 5. Entonces, voy a corregir esas calificaciones. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a corregir eso y voy a seguir calificando. Yo les mando sus tareas calificadas. Hay unos que me las enviaron por correo. Esas se las devuelvo por correo. Y acabando de calificar las tareas, les subo eh, la lista con las calificaciones de la tarea y ya después continúo con los exámenes. Los exámenes se quedaron como estábamos trabajando antes, o sea que yo voy a calificar los que están de un color, Luis los que están de otro color y Chino los que están de otro color. Ahorita no me acuerdo cómo van los colores, pero así como se quedó anteriormente la lista, así vamos a estar calificando. Y pues ya vamos a hacer, tenemos 10 minutos, vamos a hacer rápido un ejercicio de matriz asociada y vamos a hacer un ejercicio que me gustó. Entonces, vamos a separar aquí y vamos a poner ejercicio. Y con esto vamos a tomar T, que va a ir de Rn a R, tal que T de A1 hasta AN va a ser igual a 1 más AN. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues para sacar nuestra matriz asociada hay que aplicarle la transformación a cada vector eh, de nuestra base, ¿no? Entonces, primero vamos a dar nuestras bases.
vamos a tomar beta igual pues a la base canónica hasta en y pues gamma de igual manera pues sale 1. Bueno, en este caso, como solo es R, pues podemos poner 1. ¿Quién me dice qué pasa con esta transformación? ¿Qué va a pasar con T de I cuando I es distinto de 1 y también I es distinto de N? O sea, ¿qué pasa si nuestro canónico este, no es ni el primer canónico ni el segundo? Exacto, ¿no? Esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos sumando la primera y la última entrada de nuestro vector canónico. Y los únicos veces que pasa que o ya sea la primera entrada o la segunda sean distintas de 0 es cuando estamos hablando del primer vector canónico de la base o el último vector de la base. Entonces, en todos los casos restantes vamos a tener que I va a ser 0 y entonces vamos a tener que T de E1 va a ser 1 porque vamos a tener la primera entrada igual a 1 y todas las demás 0. Y pues esto va a ser lo mismo que tener T aplicado a E n. Entonces, para el primero y para el último vamos a tener que la transformación va a ser 1 y para todos los demás va a ser 0. ¿Sí queda clara esa parte? Y recuerden que por nuestra definición vamos a tener que nuestra matriz asociada a la transformación que va de la base beta a la base gamma van a ser la matriz formada por nuestros vectores coordenadas aplicados a nuestros vectores canónicos de la base beta a la base gamma. ¿Y qué va a pasar con justamente estos vectores coordenada? Pues cuando son 0, acuérdense que este conjunto de nuestros EIs va a ser linealmente independiente, entonces forzosamente nuestros escalares tienen que ser 0. eh, y pues lo mismo va a pasar con gamma, ¿no? Gamma es 1, es linealmente independiente, y entonces pues el escalar que tiene que estar acompañado del 0 va a ser 0. No, perdón, el escalar acompañado del 0 pues podría ser cualquier cosa, lo vamos a dejar así como que el escalar es 1. Perdón, pero queremos ponerlo en combinación lineal de los elementos de gamma, sí es cierto. Entonces, el escalar tiene que ser 0 para que coincida con el resultado de la transformación lineal. Entonces, en estos casos aquí, vamos a tener que nuestra combinación lineal va a ser que el escalar es 0. Y para los casos restantes, pues vamos a tener que eh, va a ser 1. Y así vamos a construir la matriz de esta forma, ¿no? Donde aquí vamos a tener 0, n menos 2 veces. Sí, porque acuérdense que vamos a tener n vectores coordenada porque son n vectores en nuestra base beta, pero tenemos estos dos que son distintos de 0, y entonces aquí vamos a tener n menos 2 veces el 0 apareciendo. Y ahora sí, esta es mi matriz asociada. Les pregunto, ¿es invertible?
¿Qué dicen? Acuérdense que para hablar de invertibilidad, lo primero que tenemos que pensarlo, si lo pensamos tal como transformación lineal, la primera condición que tendríamos es que las dimensiones ya sean de B y de W, es decir, estas de aquí, las dimensiones de estos espacios sean la misma, ¿no? Sería lo primero que podemos pensar. Si lo queremos ver ya en matriz asociada, entonces tiene que ver con el determinante de esta matriz. Gamma, y acuérdense que para que exista el determinante, tiene que ser esto una matriz cuadrada. Entonces, lo primero que podemos pensar es, bueno, como esto no es una matriz cuadrada, no podemos hablar del determinante. ¿Y eso en qué influye? Eso viene dado a que, pues, las dimensiones de estas dos son distintas. Tenemos que la dimensión de Rn, pues, va a ser distinta a la dimensión de R. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que esto es menor o igual. Por lo tanto, vamos a poder ver que sí puede llegar a existir un monomorfismo que vaya de Rn, perdón, dado a que es menor o igual, va a pasar que no va a existir, como ya probaron en la tarea, monomorfismos que van de Rn a R, y justamente por esta misma condición, pues ya tenemos que no es invertible, ¿no? Y listo. Con eso acabamos por hoy. Eh, Tengo duda si los voy a ver el viernes, no porque yo no pueda o quiera,